Imagen pública con Javier King. Aquí está mi querido Javier King, nuestro experto en imagen pública. Amigo, te decía la otra semana que ya le vamos a poner a tu sección Noticias del Imperio, porque prácticamente lo que sale desde el Palacio Nacional debería ser tomado como palabra divina o expresiones acriticables, ¿sabes? Prácticamente sagradas, pero no lo son. Y a final de cuentas, mi querido Javier King, pues tienen muchas explicaciones que darnos desde el Palacio Nacional, especialmente desde el escándalo de la Casa Gris en Texas, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón, y pues lo que ayer vimos en esta defensa a ultranza que el presidente hace de sus allegados con el subsecretario de Prevención de la Salud, al decir que todos somos Hugo. Realmente todos podríamos ir a la cárcel por llevar mal la pandemia del COVID-19. Javi King, buenos días. Buenos días, Luis. Pues es una cosa increíble que hablemos de la familia presidencial como si fueran las Kardashian Jenner y que estemos realmente pues sumergidos ya en este reality show en el que pues nos preguntamos quién será el siguiente familiar que nos hará voltear la cabeza y suspirar, ¿no? De asombro. Pero en realidad, pues todo, como siempre en esta sección, se trata de política. Se trata en realidad, pues, de un método de control de imagen pública, de imagen política, en el que, pues, la Casa Gris, pues, viene a ser un inconveniente, ¿no? En esta imagen de austeridad republicana que se nos ha estado vendiendo desde el 2018 y que fue uno de los principales discursos de campaña también del presidente. Claro, todo esto pues sale a relucir sobre todo el día de hoy a través de esta pausa que quiere hacer con las relaciones diplomáticas que se tienen con España, quien además es uno de los principales aliados comerciales de México, ¿no? Es el principal país inversor en la industria nacional, pero sobre todo pues hay que tomar en cuenta que todo esto son cortinas de humo. Y es algo que no se inventó en la cuarta transformación, por supuesto que no. Y es algo que además deberíamos de estar ya muy acostumbrados a saber manejar como público mexicano, pues porque la revolución de las instituciones fue quien lo inventó hace casi 100 años y lo seguimos viendo una y otra vez, ¿no? Es algo que además creo que no solo deberíamos estar acostumbrados, sino deberíamos tratar de desechar, ¿no? De una vez por todas y tratar de enfocarnos en lo que en realidad está sucediendo en el país, que es, pues, no es que en realidad haya llegado a la presidencia alguien que sea muy distinto a los demás presidentes o a los demás mandatarios que hemos tenido, sino más bien que está incumpliendo con lo que él prometió, que era acabar con la corrupción, acabar con la pobreza, acabar con el tráfico de influencias, y es principalmente una de las cosas que más ha hecho, ¿no? Este escándalo de la Casa Gris que muchos dicen es que pues no es tan cara, ¿no? Y aparte pues la rentó, no es como que es suya. Realmente aquí lo que deberíamos enfocarnos no es en quién es el familiar que fue más nepotista, ni quién es el presidente que ha gastado más, ni que se ha robado más, porque realmente pues no estamos llevando un récord Guinness, estamos tratando de llevar pues una democracia a lo que más se pueda pegar a la definición de democracia, cosa que también es algo muy difícil de hacer, ¿no? La democracia es un concepto que solo existe en papel y México es uno de esos ejemplos que lo demuestra. Eh, Creo además que con este asunto de López Gatell y con el asunto de los demás familiares que hemos visto involucrados en escándalos de López Obrador, pues vemos que sí hay un favoritismo, y sí hay un claro nepotismo, sí hay un claro, una clara línea de protección política y protección de imagen pública de los allegados al presidente, y que en realidad sí tiene una lista también de enemigos que puede él echar pues a las vías del tren con tal de salvar la vida
de alguien que él considera pues importante en su círculo. Esto solamente es un síntoma más de que, pues, que lo que rige en México en la actualidad no es ni la Constitución, no son las leyes, no es el sistema judicial, sino más bien los sentimientos y las emociones de la familia presidencial. Efectivamente, mi querido Javier, son los intereses de la familia presidencial y de sus allegados, que como bien decías es una vieja tradición de la política mexicana, no hay ninguna diferencia con aquel México del siglo XX, el México priista, es prácticamente como lo han dicho muchísimos, revivido en la 4T. Pero amigo mío, en realidad, escándalos como este, y podemos poner el ejemplo en el sexenio pasado con la Casa Blanca de Angélica Rivera y Peña Nieto, que ocurrió justo en el segundo año de gobierno de Peña Nieto y nunca pudieron, después de eso, reconvertir la imagen pública del presidente. Fue prácticamente imposible. Si a eso le sumamos también pues, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, entre otros muchos escándalos de seguridad pública y de corrupción que lamentablemente empañaron el gobierno del priista. Y lo que ayer vimos, por ejemplo, en la conferencia mañanera con nuestra ya muy querida Elizabeth Vilchis, pues fue una vez más, mi querido amigo, tratar de deslindar, e incluso ellos mismos, yo creo que en su política de comunicación deberían de tratar de no morderse la lengua, porque la misma vocera, o quién sabe qué será, del presidente, afirmaba, no es lo mismo que la Casa Blanca, no es lo mismo, no hay ningún conflicto de intereses, y es exactamente igual, mi querido Javi. Un contratista, el quinto más importante de Pemex, uno de sus presidentes, uno de sus ejecutivos más altos, pues le renta una casa al hijo de López Obrador. Por supuesto que hay un conflicto de intereses y me parece ya a estas alturas, mi querido Javi, que las defensas a ultranza que se hacen del presidente ya tienen un nivel de infantilismo, de puerilismo, que realmente es impráctico y muy deleznable en un debate político de altura. Por supuesto, esto del comparativo con la Casa Blanca de Angélica Rivera, pues es algo que tenemos muy fresco en la memoria, pero no hay que olvidar tampoco el Partenón del Negro Durazo y muchos otros antecedentes de familiares y gente allegada que pues realmente como la propia Liz Vilchis, pues están ahí para defender los intereses y la reputación del presidente en turno y que pues están dispuestos a dejar la vida en el escenario público y la carrera también, ¿no? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, esta periodista pues no creo que vuelva a trabajar mucho en México, pero en realidad, como tú bien lo dices, ¿no? Es una cuestión de defender lo indefendible, de tratar de hacer de nuevo juegos con espejos y humo para tratar de desviar la atención, pues finalmente sí hay un conflicto de intereses como lo ha habido con muchas otras cosas. Sin embargo, lo que nos interesa en esta ocasión es que la reputación del presidente cada vez está más baja, ¿no? Cada vez hay más personas y yo creo que lo podemos comprobar nosotros, los ciudadanos de a pie, cuando conversamos y platicamos y revisamos las redes sociales, pero sobre todo con las personas con las que tenemos trato directo, digamos, en la vida real, y le preguntas cuál es la opinión del gobierno actual, cuál es la opinión del presidente, y yo creo que el 99% de las personas que tú le preguntes van a tener una opinión ya sea negativa desde el inicio o que pues se han decepcionado en gran manera, ¿no? Y claro, no hay que satanizar definitivamente la esperanza ni los buenos deseos que alguna vez pudieron haber tenido los seguidores pues de la Cuarta Transformación o de López Obrador, sino más bien el hecho de que la gente siga siendo ciega a la evidencia clara de la corrupción, a la evidencia clara del nepotismo y tratar pues de afianzar un régimen que en realidad no tiene ningún sentido, porque precisamente el único propósito pues es el beneficio personal de la familia y del círculo de favoritismos y de favores a deber que se tienen, ¿no? Ya se nos olvida los asuntos con Ovidio y con el narcotráfico, se nos olvidan muchísimos otros asuntos, incluso el presidente trataba de decir, bueno, ¿y cuánto gana Loret de Mola? También quiero saber quién paga su salario, ¿no?
porque también tiene una guerra política y de imagen pública con Latinos y con esta otra asociación de mexicanos en contra de la corrupción, que en realidad, pues, por supuesto, porque a mí me parece que el presidente es la última persona en tratar de parecer inocente en el asunto de que todos en esta vida, pues necesitamos comer y todas las asociaciones tienen un patrocinador, todos los noticieros, todos los programas, todos los periodistas tienen un salario que obviamente proviene de intereses políticos y de intereses públicos, y pues Latinos no es la excepción. El presidente ha hecho muchos enemigos a lo largo de su carrera política desde los años 90, y estos enemigos por supuesto que están patrocinando investigaciones. Eso no significa que el asunto de la Casa Gris y el asunto de Ovidio y el asunto de Pío y el asunto de Felipa sean asuntos ficticios, Exacto. sino más bien que estas personas están invirtiendo mucho dinero y están moviendo sus propios recursos para poder sacarlos a la luz, ¿no? Una cosa que yo creo que a él le da muchísimo coraje porque sabe que es exactamente las estrategias que él utilizó durante más de 15 años. Y pues muy lamentable una vez más otro ataque hacia la prensa y hay que recordarle al presidente que Carlos Loret de Mola no está obligado, no está Claro, obligado a dar a conocer, salvo Hacienda, no está obligado a darle a exactamente. conocer cuánto gana. Y el que sí está obligado es el presidente de la República y hacer una investigación sobre este conflicto de intereses con su hijo. A él sí lo obliga la ley. Y por último, mi querido Javier, está muy raspado el presidente y como bien dices, especialmente entre aquellos que pues votaron por él. Su imagen está desgastada. Sin embargo, ¿tú crees que esta propaganda providencialista de que es el hombre que realmente vino a salvar al pueblo le sirva como para que siga siendo tan popular en los años que le restan de sexenio? Porque los tres que pues prácticamente son un desastre, no nos promete que vaya a cerrar con broche de oro, especialmente cuando estamos viendo obras como Santa Lucía, pues no van a servir para mucho. Mira, yo creo que una de las cosas más acertadas que tiene Morena es que su lema sea la esperanza de México, porque es lo de lo único que pueden vivir, de la esperanza del futuro, ¿no? Ellos tienen la esperanza de que Santa Lucía, la próxima inauguración, pues va a ser majestuosa y que la gente les va a aplaudir, que el Tren Maya les van a aplaudir, que Dos Bocas le van a aplaudir y que van a haber otras cosas muy importantes que van a tratar de opacar en la historia pues este tipo de baches que se están enfrentando. Sin embargo, lo que vemos es que cada vez son más frecuentes estos baches, precisamente porque cada vez se echan más enemigos a la bolsa y esto es algo que políticamente pues es una jugada, es un autogol, digamos, ¿no? Por supuesto que la imagen del presidente está manchada y cada vez se va a manchar más. Todavía le quedan bastante tiempo como para que los mexicanos nos sigamos hartando de este tipo de conductas. Sin embargo, sí creo que es muy errático, ¿no? Tratar de no planear al futuro, de no tener una estrategia política, porque en realidad, pues, eh, sí, creo que se perdió de vista qué es lo que se iba a realizar una vez que se llegara a la presidencia, y cada quien, pues, corrió para llenar su canasta, y en realidad, pues, cada vez se queda con menos amigos. Es, Abriendo, yo sí. creo, un asunto que debemos vigilar en el futuro. Ya habíamos, siempre lo diremos y lo seguiremos diciendo en esta sección. Hay que tener pensamiento crítico, no hay que creer lo que se dice plenamente, sino tener un juicio propio y tener en cuenta que la verdad recae en el medio, ¿no? Eh, Sin embargo, pues sí debemos estar atentos a que todo lo que sucede en la política tiene una mano detrás. De los bandos que se puedan armar, siempre encontraremos intereses políticos, intereses económicos, intereses de cualquier tipo. La Casa Gris es uno de ellos. Digo, me parece increíble que siendo el hijo del presidente, teniendo un equipo seguramente de seguridad, no hayan podido investigar quién era el propietario y por qué hay un conflicto de intereses, incluso creyendo la versión de que él entró a un sitio de rentas a ver qué casa le acomodaba a su presupuesto. Me parece que es algo increíble. Y precisamente este es el tipo de pensamiento crítico que debemos tener, ¿no? No tachar de inocente a ninguna de las dos partes, porque en realidad hemos visto el caso de muchos periodistas encumbrados como Loret de Mola en esta ocasión están luchando en contra del régimen y en cuanto llega el siguiente régimen que sí les favorece, pues mantienen el silencio, ¿no? Ahí está
caso de Carmen Aristegui y Exactamente. muchos otros que vemos incluso en la localidad. Entonces, Exactamente. hay que tener siempre en cuenta que la política siempre va a ser más poderosa que las leyes. Mi querido Javier King, hoy en la mañana hay un hashtag de apaga Aristegui, porque pues por supuesto que Carmen Aristegui también ha criticado algunas cuestiones del gobierno en turno. Y bien lo dices, el ejemplo de Puebla, lamentablemente el caso de la UTLAB y el silencio atroz de los medios de comunicación que solamente reproducen la versión, ojo, la versión nada clara y muy tendenciosa del gobierno del Estado a expensas, a expensas, mi querido Javier, de la propia población poblana. Qué terrible. Exacto. Mi querido Javi King, como siempre agradecidos, amigo, de poderte ver y escuchar. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @JavierKing. Ahí los espero.